Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Estadística, semestre 2024-2. En esta ocasión vamos a terminar lo relacionado con el tema número 1 sobre los conceptos generales de estadística. Vamos a completar la parte de las herramientas de graficación, ¿verdad? Los elementos para analizar o graficar datos estadísticos, construir las tabulaciones y los diagramas de frecuencia. Con esto terminamos ya la primera parte de el semestre correspondiente a la asignatura Estadística General. Les recuerdo que cualquier duda, como siempre lo hago, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Ya la fecha de la entrega de la primera actividad, de la actividad evaluada número 1, está por llegar a su final. También les informo que ya, como lo informé en la plataforma, la actividad evaluada número 2 también está cargada en la plataforma y tiene ya la fecha estipulada para su entrega. Sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para dar inicio a la videoconferencia. Aquí ya tenemos la videoconferencia. Recuerden que en la videoconferencia anterior habíamos visto repasando un poco, habíamos visto cuáles eran las fases de la estadística, las cuales comprendían la toma de datos, la ordenación, la presentación de los datos y el análisis de los datos. ¿Ok? Habíamos visto también, correcto, los elementos gráficos, a ver, un paneo de los elementos gráficos que se utilizaban, que más comúnmente se utilizan para mostrar los datos estadísticos que van a ser analizados. Habíamos visto lo que era frecuencias, histogramas, frecuencias relativas, polígonos de frecuencia, ¿verdad? Ojivas o lo que también se conoce como gráficos de frecuencia acumulada, menor y mayor. Ya habíamos comenzado a ver en qué consistían las herramientas que utilizábamos para realizar los análisis, para mostrar los datos estadísticos y posteriormente realizar los datos. Habíamos dicho que la tabulación, ¿verdad?, consistía en contar la cantidad de respuestas que hay en las categorías. En los proyectos de investigación se utilizan dos formas comunes de tabulación: la unidireccional y las tabulaciones cruzadas. En la unidireccional se buscan las variables aisladas que hay en un estudio. En la mayor parte de los casos, una tabulación unidireccional muestra la cantidad
de entrevistados que dieron cada posible respuesta a cada pregunta de un cuestionario. Por el contrario, en la tabulación cruzada se comparan simultáneamente dos o más variables nominales en el estudio. Entonces, la anterior comparábamos una sola variable y en la tabulación cruzada se comparan dos o más variables nominales del estudio, nominales principales del estudio. Las tabulaciones cruzadas categorizan la cantidad de respuestas a dos o más preguntas. Por ejemplo, una tabulación cruzada podría mostrar la cantidad de entrevistados que gastan más de $7 comiendo en McDonald's en comparación con quienes gastan menos de $7. Como ven, allá hay dos variables nominales, los que gastan $7 al comer y los que gastan menos de $7 al comer. Entonces, esa es una. Y en el caso de las unidireccional, como ejemplo, ¿verdad? Dijimos que se muestra la cantidad de entrevistados que dieron cada posible respuesta a cada posible pregunta de un cuestionario. Esas son las dos tabulaciones que se utilizan en estadística general para el análisis, ¿verdad? Y ordenamiento de los datos estadísticos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo está asociado a una tabla que vamos a ver a continuación. El ejemplo dice lo siguiente: se aprecia una tabla de frecuencias unidireccional, una variable, la cual muestra en qué restaurantes mexicanos cenaron los entrevistados en los últimos 30 días. La información indica que 99 individuos, el 20,1%, comieron en Superior Grill, 74, que representa el 15%, en un restaurante llamado Mamacitas, 110, que representan el 22,3%, la mayor cantidad, en un restaurante llamado Ninfas, etcétera, etcétera. Por lo común, se prepara una impresión de computadora con todas las frecuencias unidireccionales por cada pregunta que existe en la encuesta. Además de presentar una lista de la cantidad de entrevistados, las tablas de frecuencia unidireccionales identifican también los datos faltantes y muestran los porcentajes válidos y las estadísticas de resumen. Eso es un ejemplo de una tabla unidireccional. Aquí tenemos entonces la tabla, ¿verdad? Donde en la columna de la derecha mostramos los restaurantes, ¿verdad? Y en las columnas siguientes mostramos la frecuencia, que es el número de veces que se repite la respuesta, ¿verdad? El porcentaje con respecto al total, cuánto es el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Esa es una tabla de frecuencia unidireccional porque es una sola variable. Cantidad de veces que comieron las personas en un determinado restaurante. ¿Ok? Todos los datos o todas las respuestas fueron válidas en este ejercicio. Por eso es que el porcentaje válido, ¿verdad?, es igual al porcentaje calculado de respuesta para cada una
de los restaurantes que fueron analizados, sobre el cual se calculó la frecuencia. Entonces, la frecuencia representa la cantidad de respuestas válidas, la misma respuesta válida para una determinada actividad que fue comer en un restaurante. Eso es una tabla de frecuencia unidireccional. Ahora vamos a analizar lo que es una distribución de frecuencia. Cuando se trabajan con grandes conjuntos de datos, ¿verdad? Siempre es aconsejable organizarlos y resumirlos, construyendo una tabla que se llama distribución de frecuencia. ¿Ok? Como la que vimos anteriormente. Esta es una tabla estadística donde se presentan los datos resumidos de tal manera que se puede, en una visión panorámica, establecer un criterio sobre su comportamiento, entendiéndose por comportamiento la determinación aproximada de los valores centrales, la variabilidad que presentan y si son o no relativamente simétricos con relación a un valor central. De acuerdo al señor Triola, ¿verdad? Una distribución de frecuencia indica un conjunto de datos, ¿verdad? O sea, indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al aislar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. En una tabla de frecuencia se pueden resumir cualquier tipo de datos categóricos que son nominales, ordinales, discretos y continuos. Todo se puede manejar en una tabla de distribución de frecuencia. Según el mismo señor Triola, las tablas de frecuencia se realizan por las siguientes razones. Mediante ellas es posible resumir un conjunto de grandes datos, resultando muy útil, puesto que si son estudios de grandes magnitudes, resulta un procedimiento muy extenuante para el análisis posterior. Entonces, con esta señorita, nosotros podemos resumir esa gran cantidad de datos. Con ella se logra comprender la naturaleza de los datos. Es decir, al realizar la tabla, se logra comprender el comportamiento de los datos para poder categorizarlos. O sea, permite categorizar los datos del estudio. Y con una tabla de frecuencia o de distribución de frecuencias, se tiene la base para construir gráficas, ya que a partir de esto se pueden realizar gráficos de barras, de pasteles, histogramas, entre otros que facilitan el análisis. Cabe resaltar que los software estadísticos que realizan gráficas son con base en las tablas de frecuencia. Entonces, resume un conjunto de grandes datos. Permite categorizar los datos y es la base para graficar ese grupo de datos que nos permite analizar con más detalle o dar una visión amplia
de qué es lo que estamos observando. Ahí tenemos un ejemplo. Pulsaciones de hombres y mujeres. ¿Ok? Y abajo tenemos todos los datos que se recopilaron. La cantidad de pulsaciones tanto para 40 hombres como para 40 mujeres. Esos son los datos que se recopilaron de un ejercicio donde se tomaron las pulsaciones tanto a hombres como mujeres minuto a minuto, ¿verdad? Esos datos que tenemos ahí, crudos como están, nos permite apreciar, ¿verdad?, lo que queremos analizar al tomar los datos de pulsaciones. Para ello tenemos entonces que construir la tabla de frecuencia. Esos datos que están ahí los vamos a transformar, ¿verdad?, en esta tabla de frecuencia. ¿Qué nos muestra la tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia me muestra al categorizar datos, al categorizar las pulsaciones, ¿verdad?, en escalas, nos damos cuenta la cantidad de veces que se repite dentro de esa escala una pulsación. Entonces, podemos notar que para cada categoría de pulsaciones o pulso, tenemos un número que se repite dentro de esa categoría. Así vemos que en la categoría de 60-69 hay 34 datos similares que se repiten dentro de esa categoría. De entre 70 y 79, 22, entre 80 y 89, 19, y así vamos viendo cómo se van repitiendo y se va analizando el análisis de estos datos. A simple vista de la tabla vemos que para los rangos de 60, entre 60 y 89 es donde existen mayor cantidad de pulsaciones. ¿Ok? Y que aquellas personas que tienen menos pulsaciones están en los rangos de 90 a 129. ¿Ok? Esos datos que están ahí son los mismos datos que están acá, solo que aquí están ordenados en la tabla de frecuencia por categorías y se mira cuáles son las frecuencias o las pulsaciones que más se dan y en qué categoría o rango se encuentran esas pulsaciones. Antes de seguir, para entrar a la parte, debemos analizar de qué están compuestas las clases, ¿verdad? Las distribuciones de frecuencia. Para ello tenemos que definir varios conceptos. El primer concepto es clases. ¿Qué es una clase? Una clase o intervalo es un rango en el cual se distribuyen los datos que tienen características en común. ¿Cuántas clases tenemos acá? En el ejercicio anterior tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases de datos. ¿Ok? En ese ejemplo anterior, las clases serían 60-69, 70-79, hasta llegar a 120-129. Dentro de esas clases tenemos que observar que existe un límite inferior de clases. ¿Qué es el límite inferior de clases? Son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Entonces, si son las cifras más pequeñas, en el ejemplo anterior, esas cifras vendrían a ser
60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120, como decimos acá. Y por supuesto, si existe un límite inferior, también debe existir un límite superior. Ese límite superior son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Ese límite superior sería ese límite superior serían 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Como ven, ya sabemos entonces que son clases, son los rangos establecidos y tomados para poder mostrar una cierta cantidad de datos que están contenidos en esa clase. Tenemos un límite inferior que es el valor menor de la clase y un límite superior que es el valor mayor de la clase. Y tenemos otro concepto que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Son los puntos medios de cada clase. Si son los puntos medios de cada clase, ¿verdad? Entonces se calculan tomando el límite inferior, sumándole el límite superior y dividiéndolo entre 2. Eso es la marca de clase. La marca de clase es el promedio, ¿verdad?, que existe para esa clase. Como lo vemos, para la primera clase, que es entre 69 y 60, el promedio sería, o la marca de clase sería 64.5. Para las siguientes clases sería 74.5, 84.5, 94.5 y así sucesivamente hasta 124.5, que es la marca de clase de la última clase que estamos analizando en este ejercicio. Entonces, ya definimos clases, límite inferior de clase, límite superior de clase y marca de clase. Ahora vamos a definir qué es una frontera de clase. Una frontera de clases son los números que se encuentran fuera de los límites de las clases. ¿Ok? Esto depende de si la variable es discreta o continua. Por ejemplo, en la tabla de frecuencia anterior, ¿verdad?, se tienen datos discretos. ¿Ok? Pues no se contabilizan 69.5, no hay datos de ese tipo. Regresemos a la tabla de datos. No hay, son todos números enteros, no hay números con decimales, por eso es que son datos discretos. ¿Ok? No se contabilizan 69.5 pulsaciones, por lo que en las clases 60, 69 y 70, 79, entre los números 69 y 70 no se encontrará un dato de los del estudio, por lo que estas serían fronteras de clase. Entonces, las fronteras de clase para estos datos son las estipuladas como el último número de la clase. 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Vendrían a ser prácticamente el límite superior, porque no existe una frontera, porque son datos discretos. Si los datos fueran continuos, la frontera, ¿verdad?, para identificar la frontera
también sería un poco difícil, porque entre 69 y 70 hay infinidad de números, por lo que se recomienda utilizar una notación de intervalos de la siguiente forma. Existe una clase, un intervalo 60-70, ¿correcto? 70-80, ¿ok? Que toma los valores dentro de ese intervalo. De esta forma, ¿verdad? Se contemplan los números sin excluir algunos de los datos. En este caso, 70 es la frontera de la clase. En la primera clase, 60-70, la frontera sería 70. El otro concepto es anchura de clases. ¿Qué es la anchura de clase? Corresponde a la resta entre el límite superior y el límite inferior. Como su nombre lo indica, el ancho del intervalo no es más que la resta del límite superior menos el límite inferior. Para el ejemplo anterior, ¿verdad? Se denota claramente que la anchura es entre 69 y 60, sería 9. Y le sumamos el 69, que también cuenta dentro de la clase porque forma parte de la frontera. ¿Ok? Por lo que el ancho de la clase es de 10. ¿Ok? Eso es anchura de clases, eso es frontera de la clase. La frontera depende de si el dato es discreto o es continuo. Y la anchura de la clase no es más que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y como el dato es discreto en este ejemplo, debemos considerar el último límite de la clase para tomarlo también, incluirlo dentro de la anchura de clase. Y así ya hemos analizado estos conceptos. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento para construir una tabla de frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de clases que se desea. El número de clases que se desea, el cual se recomienda que esté o que se encuentre entre 5 y 20. Debe tomar en consideración que el número que se elija afectará si se trabaja con cifras enteras. Luego de conseguir el número de clases, determinamos la anchura de la clase, como lo vimos anteriormente. Límite superior menos el límite inferior dividido entre el número de clases. Esto se realiza con base en la siguiente forma: valor máximo menos valor mínimo entre el número de clases. El resultado puede ser redondeado normalmente hacia arriba si la respuesta tiene decimales. Lo que hacemos es redondearlo hacia arriba. ¿Ok? Luego de eso, escogemos un número que corresponda al límite inferior de la clase. Este número puede ser menor o igual al dato mínimo. Utilizando el límite inferior y el ancho de la clase, ¿verdad? Realice cada una de las clases, sumando al límite inferior de cada una de las clases el ancho calculado. ¿Ok? Anote las clases
en una tabla para iniciar el conteo. Ese es el procedimiento. Ahora vamos a ver cómo se construyó la tabla del ejercicio anterior, el de pulsaciones de hombres y mujeres. Tenemos los datos, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a escoger por conveniencia. En este ejercicio se escogió por conveniencia 7 clases para trabajar. Calculamos el ancho de la clase por medio de la fórmula. Esta necesita visualizar cuál es el valor más alto de las pulsaciones, que en este caso es 124, y que el valor más bajo de las pulsaciones es 60. Vamos a los datos. Revisamos los datos tanto en hombres como mujeres y nos damos cuenta que la menor pulsación es 60 y que la mayor pulsación que se encuentra aquí es de 124. Y con esos dos datos calculamos el ancho de la clase. 124 menos 60 entre 7 clases que escogimos por conveniencia, eso nos va a dar 9.14. Como dice la teoría, redondeamos hacia arriba y eso es 10. Como el valor mínimo es 10, se dará comienzo con las clases con 60 como límite inferior. Al límite inferior se le suma el ancho de la clase. ¿Cuánto es? 10. Quiere decir que 60 más 10 sería 70. Por lo que la siguiente clase iniciará en 70. ¿Ok? 60 más 10 igual a 70. La primera clase, ¿dónde termina? El número cercano a 70, porque 70 es el inicio de la otra clase. ¿Quién es ese número cercano a 70? Ese número cercano a 70 debería ser, si está en los datos, y de hecho está, que tener buena vista. 69. El número cercano, más cercano a 70. Ese es el límite de la primera clase. Veamos la tabla. Ahí lo tenemos. 70. A 70 le sumo 10, sería 80. Por lo tanto, el límite que sigue máximo sería 79, que es el número que está cercano a 70. Números enteros porque son variables discretas. Entonces, en el ejercicio calculé el ancho, ¿verdad? Que fue 10. Al número más pequeño de pulsaciones le sumé 10. Y con la respuesta que obtuve, conseguí el inicio de la próxima clase. Entonces, el final de la primera clase será el número más cercano a 70, que sería 69. Y así voy calculando todos los inicios de clase. 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Como el dato máximo en este ejercicio corresponde a 124, por esta razón no se continúan con las clases.
porque 120 más 10 ya es 130. ¿Cuál es el número más cercano a 130? 129. Ese es el final de la clase, de la última clase, que contiene al mayor número de pulsaciones, que es 124. Recuerden, son 7 clases. Ya tenemos establecido el rango para cada clase. Establecimos también el ancho. Ahí construimos entonces la tabla. Iniciamos la construcción de la tabla con las clases calculadas. 60 más 10, 70. El número anterior, 69, terminó la primera clase. Y así sucesivamente. 120 más 10, 130. Ya me estaría pasando de clase. Como son 7 clases, el número que le sigue a 130 sería 129 y el número máximo es 124. ¿Qué hago ahora? Calculo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de datos que cumplen con las características de la clase. Es decir, que se encuentran dentro del intervalo de la clase o que son parte de la categoría. La frecuencia absoluta corresponde a un simple conteo. Entonces, en cada clase usted va a contar cuántas pulsaciones están dentro de esa clase de los datos que usted tiene. Entonces, se analizan los datos y se comienzan a contar. De 60 a 69 hay 35 datos. De 70 a 79, 22 datos. De 80 a 89, 19 datos. De 90 a 99 hay 2 datos. Y así sucesivamente hasta que agotamos todos los datos. De esa forma, la tabla de frecuencia se completa de la siguiente manera. Veamos cómo queda ahora la tabla de frecuencia. Ahí la tenemos. Por cada clase de pulsaciones tenemos la frecuencia absoluta, que es las veces que se repiten un dato dentro de esa clase o los datos que están contenidos dentro de esa clase. El total de la frecuencia absoluta debe ser igual al número de personas. La suma de toda la frecuencia absoluta debe dar el total de personas. No puede dar ni menos ni puede dar más. Debe dar la cantidad exacta de las personas que existen en la investigación o la muestra que fue tomada para investigar. Después de eso, calculamos la frecuencia relativa. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es una proporción o un porcentaje que representa qué tan representativa es la frecuencia absoluta con respecto al total de encuestados. ¿Verdad? El principio básico de la frecuencia relativa corresponde al cálculo de la proporción o razón entre la frecuencia absoluta y el total. Entonces, la frecuencia relativa sería el valor de la frecuencia absoluta en la clase dividida entre el total de personas. ¿Ok? Y de esta forma completamos la nueva columna en la tabla de frecuencia. Ahí tenemos la otra columna, que es frecuencia relativa. Entonces, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual
a 1 o al 100%. ¿Correcto? Si esa frecuencia usted la multiplica por 100, la frecuencia relativa calculada, la suma de esas multiplicaciones le debe dar 100. Si no la multiplica por 100, eso debería darle 1. Ese valor representa el total de las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa no es más que el dato de la clase, que es la frecuencia absoluta dividida entre el total de elementos analizados de la muestra. Ok, ahora calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se calcula sumando cada una de las frecuencias absolutas por clase. ¿Ok? Es la suma de las frecuencias absolutas para esa clase y todas las clases anteriores. Por lo tanto, la frecuencia debe arrancar, la frecuencia acumulada arrancará en la tabla con la primera frecuencia absoluta. La segunda será la suma de la frecuencia anterior absoluta más la frecuencia siguiente absoluta. Y así vamos sumando hasta que llegamos a la última frecuencia, ¿verdad? Toda esa suma le debe dar la cantidad de elementos de la muestra. Por eso es que se llama acumulada. Todas las acumuladas son así. Si quisiera calcular frecuencias relativas absolutas, debería ser lo mismo. Sumar cada una de las frecuencias relativas a medida que voy avanzando en las clases y la última le debe dar, la suma total le debería dar 1. Esas son, así se calculan las frecuencias acumuladas. Ok. Ya sabemos entonces cómo construir la tabla de distribución de frecuencia. Cómo elegimos las clases, cómo calculamos el ancho de la clase, ¿verdad? Cómo determinamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y cómo calculamos la frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver las representaciones gráficas de esos datos. ¿Ok? Esas representaciones van a depender del tipo de variable. Estas son las recomendaciones cuando son variables cualitativas. ¿Cuáles son los gráficos que más se utilizan? Los diagramas de barras y los gráficos de sectores. ¿Qué es un diagrama de barra? Es un diagrama donde sitúa en el eje horizontal las clases y sobre cada una de ellas usted va a levantar un segmento que es igual, ¿verdad? Un segmento rectilíneo o rectángulo de altura igual a la frecuencia absoluta. En el eje X van las pulsaciones o las clases y en el eje Y, ¿verdad? Van los datos de frecuencia absoluta. Sobre esta clase van a ir segmentos o rectángulos que indican, ¿verdad?, la altura mostrada en el eje Y. Eso es un diagrama de barras. El otro diagrama que se utiliza es un gráfico de sectores, donde dividimos el área de un círculo en sectores circulares de ángulos proporcionales a las frecuencias absolutas de las clases. ¿Ok? Vamos a ver el gráfico. Ahí tenemos un diagrama de barra
relacionado con el nivel de educación, ¿verdad? Tanto para varones como para mujeres, representando en porcentaje. ¿Ok? Un diagrama de barras, ¿verdad? Donde están las clases. ¿Cuáles son las clases en estas variables cualitativas? No son discretas, son cualitativas. Se refieren a géneros, a tipos. ¿Cuál es aquí? Las variables serían sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario completo, terciario completo, en el eje X. Y el porcentaje de personas que están dentro de cada una de estas clases es lo que representan en las barras del diagrama para esta variable cuantitativa. ¿Ok? El otro gráfico, que es el de sectores, tenemos una circunferencia, ¿verdad? Que muestra para cada sector de la clase, que es transporte, coche, metro, autobús, bicicleta, a pie, la cantidad de personas o el porcentaje de personas que utilizan esos sistemas de transporte. Como ven, en la primera hemos calculado la frecuencia absoluta, ¿verdad? Esa frecuencia representa el 40% con respecto al total de 500 datos de la muestra. Ese porcentaje es el que llevamos a la circunferencia y para la cual señalamos con colores cuál de los pedazos del pastel pertenecen a esa clase. Como vemos acá, para el coche 40%, para pie 20%, para el metro 30% y así sucesivamente para autobús y bicicleta. Entonces, esos son los gráficos que más se utilizan para representar variables cualitativas, barras y gráfico de sector. Para variables cuantitativas con datos no agrupados en intervalos, utilizamos el diagrama de barras, el polígono de frecuencia y el gráfico de frecuencias acumuladas. Al igual que el otro diagrama de la otra variable, en el eje horizontal, los diferentes resultados de la variable y sobre cada uno de ellos el segmento rectilíneo rectángulo de altura igual a la frecuencia absoluta o relativa o al porcentaje de cada resultado. ¿Ok? El polígono de frecuencia sitúa los puntos que resultan de tomar el eje horizontal los distintos valores de la variable y en el eje vertical sus correspondientes frecuencias. Y no son acumuladas. ¿Ok? Uniendo después los puntos mediante segmentos rectilíneos. Y en el gráfico de frecuencias acumuladas para variables cuantitativas con data no agrupada, es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas para todo valor numérico. Siempre es una gráfica en forma de escalera, o sea, que va a medida que avanza, va creciendo. Vamos a ver cómo son los gráficos. Ahí tenemos el diagrama de barras para el análisis de las veces que salen y el número de parejas que salen. Sobre un ejercicio donde se preguntaron a 36 parejas el número de veces que salen a comer o cenar
mensualmente. ¿Ok? Entonces, abajo es el resultado de la variable, cuántas veces. Y en la Y, el número de parejas que salieron a comer 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Ese es el diagrama de barras. En el otro es para el mismo ejercicio mostrado como un polígono de frecuencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Los mismos datos, el mismo comportamiento, pero unimos los puntos finales de cada una de esas barras. Y para el gráfico de frecuencia acumulada, como vemos, siempre se va incrementando porque es acumulado. ¿Ok? Y tenemos un ejercicio en base a altura, ¿verdad? Donde estamos proyectando la frecuencia acumulada. Esta columna de aquí y la otra frecuencia. ¿Ok? Se mostró esta columna, que es lo que se muestra en este sector. Eso es un gráfico de frecuencia acumulada. Para variables cuantitativas con datos agrupados en intervalos, utilizamos los histogramas, los polígonos de frecuencia y el gráfico de frecuencia acumulada ojiva, que es igual en este caso también. Los gráficos de frecuencia acumuladas son denominados también ojiva. En las cuantitativas con datos no agrupados, dijimos que diagramas de barra, polígonos de frecuencia y gráficos de frecuencia acumulada. Para los datos cuantitativos con datos agrupados en intervalos, utilizamos histogramas, polígonos de frecuencias y también gráficos de frecuencias acumuladas o ojiva. Ahí tenemos un histograma relacionado con la cantidad de hijos y la frecuencia de esa cantidad de hijos. En el eje Y, la cantidad, el valor medido. En el eje X y en el eje Y, cuántos se repitieron esos hijos con esa cantidad, familias con esa cantidad de hijos. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos el gráfico o el polígono de frecuencia para una investigación. Como ven, son puntos que se unen con segmentos. Coloca los valores de los puntos y después lo que hace es unirlos mediante un segmento. Y el último gráfico, como es un gráfico de frecuencia acumulada ojiva, vemos cómo se comporta igual la curva, cómo va aumentando. Entonces, resumiendo, para variables cualitativas, usamos los diagramas de barras y los gráficos de sectores. Para variables cuantitativas, usamos diagramas de barra,
polígonos de frecuencia y gráficos de frecuencia acumulada. Y para variables cuantitativas con datos agrupados en intervalos, usamos el histograma, el polígono de frecuencia y el gráfico de frecuencia acumuladas u ojivas. Y con esto hemos terminado el tema número 1. La actividad evaluada número 2 ya fue cargada en la plataforma y se refiere a esta parte, ejercicios donde se piden construir las tablas de frecuencias y los gráficos asociados a esas tablas de frecuencia. Cómo se calculan cada una de las columnas de esas tablas y qué datos se pide, ¿verdad? ¿Qué datos se pide? Graficar. Como siempre les digo, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación, o al WhatsApp del 0424-5161-730. Espero que me cumplan con las actividades. Los ejercicios de las actividades son bastante sencillos. No tienen ninguna complicación. Son ejercicios donde se manejarán solamente los conceptos estadísticos. Más adelante, en los próximos temas, como lo veremos en los días que vienen, el ejercicio va a cambiar y vamos a tener un poco más de cálculo numérico. No me queda más nada que decir que desearles muy buenas noches y recordarles las fechas de entrega de las actividades evaluadas, las cuales ya están colocadas en la plataforma. Para la primera actividad hasta el día de hoy, 5 personas, 5 estudiantes habían entregado las actividades. Espero que, me parece que es el 23, se cumpla la fecha de entrega de la actividad. No me acuerdo muy bien de la fecha, pero espero que todos cumplan con la fecha de entrega. Que pasen muy buenas noches. Me despido por ahora. El lunes de la semana que viene, si hace falta, daré otra videoconferencia explicando algunos ejercicios relacionados con esta parte. Me despido entonces por los momentos hasta el lunes que viene.